Bueno, Alfonso, y tenemos que lamentar una nueva agresión a un médico. Esta vez ha sido en Sevilla. ¿Qué ha pasado? No sé, pero esto no para, ¿eh? No. De forma recurrente les contamos episodios similares. Ha vuelto a ocurrir. Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. El presunto agresor, al que la policía está buscando, se trata de una familiar, Por favor. de una paciente ingresada. El facultativo sufre un traumatismo cráneoencefálico después de recibir varias patadas en la cabeza. Y los profesionales del Virgen del Rocío han mostrado su repulsa y exigen protección. Insistimos, vuelve a ocurrir, vuelve a haber más agresiones a profesionales de la medicina. Nos escucha ya Miguel Ángel Montilla. El señor Montilla es compañero del médico agredido. Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Lo primero, le queremos preguntar por el estado de salud de su compañero. ¿Cómo se encuentra? Yo preferiría eludir esa pregunta, ya que al ser el estado de salud de una persona y además estar el proceso judicializado, preferiría no contestar a esta cuestión. Deseamos que esté como esté, se recupere. La siguiente pregunta. ¿Qué le han contado? ¿Qué saben ustedes? ¿Cómo se produjo la agresión? Bueno, pues tal y como se ha contado en distintos medios de comunicación, se trataba de una paciente que ingresó en la planta de medicina interna procedente de urgencias, donde ya fue atendida por el personal facultativo y el resto de personal sanitario de ese servicio. Y cuando subió a la planta, uno de los acompañantes de esta paciente exigió la presencia inmediata de un facultativo. El personal sanitario que en esos momentos estaba en planta le explicó que el facultativo en esos momentos que estaba de guardia estaba atendiendo a otra persona y que cuando terminara de atender a esta persona atendería a su familiar. No entró en razones este acompañante, empezó a insultar, a elevar la voz, a amenazar a este personal, con lo cual no tuvo más remedio que el personal facultativo acercarse y explicarle que en cuanto tuviera tiempo, una vez acabado de atender al paciente que en esos momentos estaba atendiendo, sin problema atendería a su familiar. En esos momentos, sin mediar palabra, el agresor propinó 2 puñetazos y con caída al suelo del facultativo y posteriormente ya en el suelo empezó a propinarle patadas de todo tipo. Cuando se dio cuenta que se habían avisado a los servicios de seguridad, salió corriendo y huyó. Y en estos momentos está pendiente de identificación y captura. Doctor, es verdad que últimamente hemos visto en más ocasiones imágenes tan terribles como estas. Yo no sé qué está pasando y sobre todo qué puede hacer un facultativo en caso de que se sienta agredido, ¿no? Vea que va a recibir una agresión. No sé qué seguridad tienen en los hospitales o a quién, no sé, qué hacen, a quién llaman, cómo piden auxilio. Bueno, desgraciadamente no tenemos demasiados medios para pedir auxilio y depende de dónde se produzca la agresión. En las consultas sí es cierto que están instalados unos timbres de alarma para cuando un facultativo o cualquier otro personal sanitario sienta que tiene riesgo de agresión, pulsar el timbre y se acercarían los servicios de seguridad. Evidentemente, cuando la agresión se produce, está inminentemente de producirse, lógicamente solamente puede hacer uso de su defensa personal o de huida del lugar. Pero, a ver, doctor, los datos que tenemos del 2017, 515 agresiones. Esto cada año hay más y además por eso se creó en julio pasado la figura del interlocutor policial territorial sanitario. ¿No existe esa figura? ¿No la ha visto usted? Bueno, vamos a ver, esas cifras que da usted son las del registro del Colegio de Médicos, que solamente reflejan una pequeña parte de las agresiones que verdaderamente se producen. Incluso las del propio SAS, las del Servicio Andaluz de Salud, cifran las agresiones en el año 2017 en más de 1.100 de ellos, fundamentalmente al personal facultativo, solo en Andalucía, de las cuales 285 fueron agresiones físicas. Pero esto solamente refleja una pequeña parte de las agresiones, sobre todo verbales, que se producen, ya que la mayoría de ellas, bien por falta de confianza, bien por la tramitación que tiene, bien por considerarla casi
como intrínseca al ejercicio de la profesión, no se están comunicando y no se están denunciando. Por lo tanto, podemos decir que la magnitud del problema es mucho mayor que los que reflejan las estadísticas que actualmente existen. Ese interlocutor La policial. figura del interlocutor policial sí existe, se ha creado recientemente en el año 2017, se ha creado también la figura del interlocutor del Servicio Andaluz de Salud, recientemente, solo en este año, y son figuras que ya venían previstas en el plan de agresiones del año 2005. Miguel Ángel, Déjeme que le haga dos preguntas muy rápidas. Ha tardado 15 años en aparecer. También son muy rápidas. Doctor, bueno, toda la solidaridad, pero permítame que me pare un poco en el caso concreto, porque el problema ya lo ha denunciado usted. Yo creo que nos debería contar usted al menos cómo está la persona que recibió la agresión, si está bien, mal o regular. No le pido precisiones, pero díganoslo, porque después de ese directo que ha recibido, yo creo que toda la audiencia necesitará saber cómo está esta persona. Y la segunda, muy rápida también. Bueno, mejora favorable. ¿Qué había pasado? Mejora favorablemente. ¿Qué le había dicho el médico a este señor o qué le pasaba a su familiar para que tuviese esta reacción tan violenta? Era lo que le dijera, nada justificación. No estoy justificando nada, solo estoy preguntando. Te hayas dicho lo que te hayan dicho y haya esperado tu paciente lo que haya esperado. Es irrelevante la conversación que hayan tenido, puesto que nada, absolutamente nada, ni justifica, ni media, ni matiza una agresión tan brutal como es esta por parte de nadie. Yo quería saber esto, afortunadamente... ¿Cómo está? Esto, afortunadamente, son va mejorando. Mejora. ¿Cómo? No, Sí, Ángel. sí que va mejorando. Pero... Sí, pregunta Ángel. A ver, no, si yo quería... Estas situaciones tan brutales, digamos, que solamente se dan de forma puntual, pero desgraciadamente las agresiones físicas, sobre todo, que son las que más nos preocupan, lógicamente, no solo por el daño físico, sino el daño psicológico y el daño que se produce a la propia empresa también, van en aumento. Desde el año 2017 con respecto al 16 han aumentado un 40% las agresiones en el sistema sanitario público, según cifras del propio Servicio Andaluz de Salud. Sí. Por lo tanto, es un problema, podríamos decir, que afecta a una minoría de los pacientes que acuden, pero que es una minoría creciente. Sí, pero, ¿qué defensa tiene un médico? Defensa real. Es decir, no, ahí ha contado usted que, bien, que esto es esporádico, pero es grave y por lo tanto lo esporádico grave y que es creciente, como dice usted, es un problema serio. Pero ¿qué defensa tiene un médico? Ninguna. Defensa real, física. O un enfermero. No. Solo la particular. Es decir, botón, bueno, ¿no? Del miedo, pero... Defensa ninguna, solamente... Y una denuncia, ¿no? Bueno, una denuncia y claro, penas, vamos a ver, y penas con defensa cárcel únicamente hasta 4 en el años. momento... Hasta 4 años. En el momento de la agresión, únicamente la defensa que tiene es la que le puedan proporcionar los propios compañeros y la que le pueda proporcionar el servicio de seguridad, que desde nuestro punto de vista es escaso, claro, y que pudiera estar cerca de los hechos, aunque normalmente, lógicamente, sobre todo en este hospital, como el Virgen del Rocío, por las dimensiones que tiene, no suele estar próximo el guarda de seguridad. Una vez, digamos, que ha pasado este momento de la agresión, efectivamente, pues hay una defensa jurídica que dispone tanto desde el propio hospital o servicio de salud, dispone o la pone a disposición del facultativo, como el colegio médico o los propios sindicatos, nuestro propio sindicato, pone a disposición del facultativo. Señor a nosotros Montilla, lo que nos gustaría es que Sí, dígame. Yo tengo una pregunta. Yo tengo entendido que agredir a un médico está penado por encima de agredir a otra persona. Tanto agredir a un médico como a... Es un atentado a la autoridad. Tanto a sanitarios como a profesores está penado por atentado a la autoridad hasta 4 años de cárcel. Sí. Entonces, en los casos que ha llevado su sindicato... el año 2015... Lo que quería saber, en los casos como este que ha llevado su sindicato y su defensa jurídica, ¿cuál ha sido el resultado real? Es decir, ¿en algún caso alguno de los agresores realmente se ha llevado 4 años de cárcel o no? No, en nuestra experiencia no. Exacto, sí es cierto que desde la reforma del Código Penal del año 2015, es reciente, la agresión a un funcionario, en este caso a un facultativo de un servicio de salud, está considerada como atentado.
Sin embargo, estamos viendo que la justicia es un poco exigente a la hora de definir y de sancionar a esto verdaderamente como atentado y con penas de 1 a 4 años de cárcel. Es que esto es lo que yo tenía entendido, porque en La Paz ha sucedido también y los agresores luego no se llevan nada. Es decir, esta ley no se aplica. ¿No deberían ustedes poner esto y contarlo más? Al final... No, lo están contando. Sí, pero al final queda en una multa... Queda en un delito, en una falta, multas. El día que habrá un informativo encarcelado, tiene que ser una agresión médico, cambiarán las cosas. Con su permiso, doctor. ¿Existe un seguro, no sé si general o particular, o ambas cosas, para secuelas de agresiones de este tipo? Habrá una mutua y habrá un seguro de salud, digo yo, tanto el Servicio Andaluz de Salud, y el Colegio Médico disponen de seguro que cubre lesiones sufridas en el ejercicio de sus funciones. Mira, hay un dato que es un denominador común que responde en parte a lo que le decía ahora mismo Lucía. ¿Por qué muchas veces no llega a ser considerado un atentado? Porque hay un elemento común en todas las agresiones contra facultativos, que se producen en un momento de extremo nerviosismo por parte del agresor. Es decir, te cuento. Cierto que eso, la ley lo dice así, pero claro, personalmente ninguna extremo nerviosismo justifica que tú agredes a nadie, pero es cierto que la ley lo dice así. Claro, la maldita vida real. Antes de esta agresión que nos está contando este doctor, hace poco un chaval de 18 años le comunican en urgencias que su hijo primogénito ha muerto. Así, sin más. Evidentemente, cualquier ser humano piensa que los médicos están ahí para ayudar a su hijo, pero este chaval de 18 años pensó que no. Todo lo contrario, y le dio una paliza de muerte a uno de los médicos. Claro, ¿qué te dice un juez? Es un atentado. Claro que es un atentado, pero le acaban de decir a un chaval de 18 años que su hijo recién nacido ha fallecido. Ante un tribunal hay atenuantes. Efectivamente, es un atenuante que lo reduce mucho. El problema es la previsión. Si sabemos que una mala noticia dentro del ámbito sanitario puede llevar a este tipo de problemas y de agresiones, evitemos que sean los facultativos los que tengan que ir a puerta a gallola a enfrentarse a una situación que puede desembocar en una... Yo no dudo que la ley diga que es un atenuante, pero a veces la ley se equivoca. Es decir, cualquier persona es responsable de sus actos, esté en caso de extremo nerviosismo o no. Si la única defensa de los doctores, de los facultativos, es la propia que puedan ejercer ellos, qué mal vamos. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. De verdad, un abrazo a su compañero. Esperemos de verdad que se recupere lo más pronto posible. Y hay otra cosa, ya viniendo al tema, que no solo son agresiones...